La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales superiores tales como predecir, inferir, analizar, sintetizar. Estas estrategias y técnicas y mucho más en este episodio de Inteligencia Creativa. Bienvenidos a un episodio más de Inteligencia Creativa, temporada Genios Creadores. Y en el episodio de hoy explicaré e interactuaremos con los diferentes tipos de lectura para mejorar tu comprensión. ¿Cuál es la importancia de la lectura? Sabemos que la lectura es un vehículo automático para el desarrollo de la construcción de nuestros aprendizajes. Está en todos los quehaceres de nuestra vida y es vital en el desarrollo de potenciar nuestra creatividad. Este podcast lleva por nombre Inteligencia Creativa y a lo largo de estos ya casi 6 meses, donde sale un episodio todos los martes, hemos hablado de las diferentes actividades y desarrollo de las inteligencias múltiples y cómo potenciarlas, también de la inteligencia financiera y de diversos genios que a lo largo de la historia de décadas han dejado una huella hacia la sociedad y los grandes personajes de la historia y también los del día a día, los grandes emprendedores, los que han desarrollado grandes actividades y carreras que han dejado un legado a la humanidad, tienen algo en común, ya sea en el arte, la literatura, en la cocina, en la ingeniería, en la pedagogía, en la psicología, filosofía, entre otras áreas del desarrollo humano, es que leían. Cuando vamos a sus biografías, cuando vemos su historia, siempre está un componente común en ellos. Leían. Eran personas y son personas asiduas lectoras. Pero leer implica una serie de pasos que no es solamente comprender e interpretar y pronunciar un concepto del texto, sino interpretar, analizar, discernir, sintetizar, comprender y reflexionar acerca del contexto de lo que se lee y dónde se lee. Es decir, que hay varios pasos y varios procesos para comprender lo leído, que es lo que nos permite la construcción del conocimiento. En la psicología cognitiva, en la pedagogía cognitiva y en la psicopedagogía se habla de un término que se llama aprendizaje significativo o construcción del aprendizaje, que es que el individuo, que la persona, con sus conocimientos previos, más la nueva información que le está llegando, ya sea de manera explicativa, pero también leída a través de la lectura, pueda construir su aprendizaje. Ese aprendizaje trae una construcción de esos esquemas mentales. Y el ser humano, la persona, se vuelve más creativa. Aquí explicaré hoy o trataré de aproximarme a los diferentes tipos de lectura. Se dividen en más de 30 tipos de lectura. Yo voy a tratar de explicar en este episodio 11 y el resto en otra oportunidad. Y si crees que necesitas mejorar tus habilidades lectoras, puedes recurrir a estrategias como adoptar algunos de los siguientes tipos de lectura que te voy a explicar acá en Inteligencia Creativa para mejorar tu comprensión y optimizar tu aprendizaje creativo. La comprensión lectora ya sabemos que es ese proceso de interacción entre el lector y el texto, donde el primero construye a partir de su conocimiento previo nuevo significado. Desde luego, este proceso se desarrolla de manera diferente en cada lector. Cada persona es distinta en este proceso, pues usa diferentes destrezas y habilidades cuando enfrenta un texto. Aunado a esto, leer es una actividad que se lleva a cabo con distintos propósitos. Por ejemplo, no es lo mismo leer por placer algún género que tener que leer artículos académicos, científicos de investigación. Quizá en algún caso puede parecer más complicado que otro. En este sentido, te puedo explicar los diferentes tipos de lectura para que vayas optimizando la comprensión del texto sin importar de cuál se trate. Así que si tienes problemas para comprender alguna clase de texto,
tal vez deberías probar cambiando la estrategia y el tipo de lectura utilizada. Y aquí te voy a explicar los diferentes tipos de estrategias que podemos aplicar. Pero antes te quiero recordar que la lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales que son superiores, tales como predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras. El acto lector aporta conocimientos previos. Establecer hipótesis y verificarlas son de vital importancia en este proceso. Elaborar inferencias para comprender lo que se sugiere, para finalmente construir significados posibles. De acuerdo a esto, la lectura no solo depende de la desconstrucción del texto, sino que involucra al lector, sus saberes, su visión del mundo, adoptándola al contexto en que se lee. Uno de los principales tipos de lectura y sus características nos permiten profundizar más y entender más de lo que leemos. Son muchas las diferentes formas que podemos encontrar de leer y entender un material escrito. Si bien no las voy a indicar todas en su totalidad, sí haré una aproximación a las 11 primeras estrategias y características de los tipos de lectura. Lectura oral. Conocemos como lectura oral, o también le decimos vocal, aquel tipo de lectura en el que el sujeto exterioriza mediante su voz aquello que es leído. Bueno, dicho de otra manera, la lectura oral es aquella que hacemos cuando leemos en voz alta, para decirlo de una forma tradicional. Es habitual que se use cuando se lee algo a otra persona o cuando pretendemos utilizar el sonido como pista memorística o como un método para poder concentrarse en el contenido de la lectura, aún en condiciones poco óptimas. La lectura silenciosa también se le conoce como lectura subvocal. Se denomina lectura silenciosa aquella que se lleva a cabo de manera silenciosa, como lo dice el concepto en sí, y de manera interiorizada. No producimos ningún sonido, aunque lo que reproducimos es mentalmente. Se trata de un tipo de lectura que precisa de capacidad para concentrarse y que requiere de cierto dominio de la capacidad para leer de una manera fluida, ya que se pasa directamente a interpretar ese material visual sin traducirlo. Es decir, es un proceso interno del lector. Lectura rápida. La lectura rápida, o también la conocemos como lectura superficial, se caracteriza por llevarse a cabo de manera veloz, pero sin detenerse ni profundizar en lo leído. Es decir, permite hacerse una idea de lo que estamos leyendo, la temática y tal vez la estructura básica, pero de manera general y sin tener en cuenta aspectos más profundos y complejos. Es algo que utilizamos en un momento determinado para saber algo específico o un concepto específico. La lectura secuencial, que es en sí la secuencia. Esta lectura se lleva a cabo sin prisas y tiene en cuenta la totalidad de un texto, sin saltarse nada, pero sin pararse a reflexionar en profundidad sobre ningún tipo de concepto o lo que esté en el apartado de ese texto. La lectura intensiva. Otro de los tipos de lectura es la intensiva. Esta implica que se lleve a cabo una lectura extensa y concienzuda, es decir, de la totalidad del texto y en la que se repasa cada detalle de manera exhaustiva. Es profunda, muy profunda, intensa, se analiza, se reflexiona, se sintetiza. La lectura involuntaria, o también podemos llamarla lectura inconsciente, que la hacemos a diario. Esta lectura involuntaria, tal y como se refiere este término que les estoy explicando, es la que se produce de manera inconsciente y sin que nadie ni ningún medio medie en la voluntad del sujeto para leer el contenido. Por ejemplo, las vallas publicitarias, los anuncios publicitarios, un automercado por donde estemos pasando, los avisos que están en las autopistas, y hacemos una lectura que no queremos, pero la leemos por el proceso lector que tenemos en nuestro cerebro. La lectura mecánica.
Denominamos lectura mecánica aquella que se lleva a cabo de una manera automática pero voluntaria, transformando en sonidos y símbolos mensajes escritos. Se pasa de las imágenes del texto a una comprensión del mensaje. Sería el primer tipo de lectura que aprendemos en la escuela, cuando iniciamos los primeros procesos de lectura. Ese es el paso previo necesario para poder comprender lo leído. La lectura comprensiva, o también aparece en algunos términos de los procesos lectores como receptiva. La lectura comprensiva se caracteriza por el hecho de que el material leído resulta comprendido por el lector, de tal manera que el acto de leer implica la integración de conocimiento y una interpretación válida del material leído. Comprender, como lo vengo diciendo, supone poder extraer conclusiones del material extraído del texto. Tras agrupar el material leído y extraer estas ideas principales del texto, se requiere tener suficiente capacidad de lectura mecánica para poder existir, sobresalir y comprender todo el contexto de lo leído. La lectura selectiva. La lectura selectiva es semejante a la lectura rápida. Se caracteriza porque el lector no analiza la totalidad del texto, sino que realiza una lectura donde salta en función de las partes más relevantes, tales como conceptos, consideraciones claves que el lector desea, los títulos, incluye también las imágenes, y busca de modo directo lo que quiere. Por ejemplo, cuando vamos a un diccionario, cuando vamos a un atlas, y bueno, cuando vamos al smartphone, cuando vamos a la computadora o a la tablet, y abrimos un texto específico para saber una noticia o queremos saber algo específico, hacemos ese tipo de lectura. La lectura reflexiva. La lectura reflexiva se caracteriza por el hecho que a través de ella la persona que lo lee es capaz no solo de extraer conclusiones y valorar la adecuación del texto, sino que también le puede permitir pensar y reflexionar respecto a sus propios conocimientos, carencia y fortaleza. Es decir, va más allá de lo que puede llegar a extraer y valorar el propio material. Y una de las lecturas que es importante como estrategia, que es vital en todos los procesos de diferentes tipos de lectura, que creo que si todo tipo de lectura la tomamos así, podemos comprender y construir más rápido estos procesos de aprendizaje, que es la lectura recreativa. La lectura recreativa se caracteriza principalmente por el hecho de que se lleva a cabo con el único propósito de entretenerse y disfrutar, sin pretender recibir información real o mejorar los conocimientos. Si bien esto puede llegar a ser secundario, no será el propósito real del hecho de leer, sino un beneficio secundario. Te he explicado 11 diferentes tipos de lectura. Ahora, cada lectura, como lo expliqué o me aproximé a su explicación, tiene su forma. Las lecturas académicas, las lecturas de investigación, las lecturas de noticias, las lecturas recreativas, las lecturas profundas, tienen diversos tópicos. Sin embargo, depende del lector, de lo que quiera hacer el lector, podemos aplicar cualquiera de las 11 estrategias que acabo de explicar. Estas estrategias nos permiten profundizar. Y recordemos, como lo dije al principio de este episodio del podcast Inteligencia Creativa, que la lectura en sí es una parte fundamental para desarrollar el genio creador. Ahora, no es que no podamos ser creativos porque no leemos, pero la lectura es un vehículo, una herramienta, un medio que nos ayuda a profundizar, a desarrollar, a integrar todo nuestro proceso creador para potenciar mis inteligencias múltiples. No solo mis inteligencias múltiples, sino todo ese ingenio creador que tenemos como seres humanos. La lectura es vital, ya sea que leas en textos de libros tradicionales, en papel, o en smartphone, o en tablets, o en computadoras, o por el medio que tú desees.
pero la lectura abre un abanico de posibilidades, de oportunidades en cualquier área académica, en cualquier profesión y en cualquier empresa en que el ser humano quiera desarrollar sus capacidades. Como lo vengo diciendo, los grandes emprendedores, los grandes empresarios, los grandes filósofos, profesores, cocineros, entre otros, tienen en común que son unos lectores asiduos, es decir, que leen constantemente, leen lo que les guste y lo que no les guste también, porque la lectura nos permite enriquecernos y desarrollar y construir ese aprendizaje. Por eso los invito a seguir leyendo, profundizando, y si una estrategia con una estrategia específica de lectura no logras comprender un texto determinado, comprender el contexto, pues es porque estás aplicando mal una de las herramientas que acabo de mencionar. Entonces, tal vez no me sirva la lectura recreativa, sino una lectura más profunda. Tal vez necesites una lectura secuencial o una lectura reflexiva, pero es importante ese proceso de comprender y analizar, porque la interpretación, el análisis, el contexto, la inferencia, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo de mis esquemas, se beneficia del proceso lector. Por eso en Inteligencia Creativa queremos que vayas potenciando no solo tu creatividad, sino todas tus inteligencias que están unidos en sí a esa creatividad, pero con el proceso de lectura. Les invito a que participen en el podcast dejando comentarios en las distintas plataformas de donde nos estés escuchando, ya sean Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Anchor, Radio Public, eBooks, Speaker, son como 11. Nombro las principales, pero en cada episodio de Inteligencia Creativa que sale todos los martes, desde el 18 de enero del 2021 estamos transmitiendo un episodio semanal. Hay una descripción donde aparece mi blog Inteligencia Creativa, mis redes sociales y algunos de los links que te llevan a mis diferentes plataformas. Les habló César Alejandro Ferrer, muy agradecido con los que siguen escuchando y sigue creciendo esta comunidad. Esto es Inteligencia Creativa y no te olvides, el proceso lector es importante, a leer. Les habló César Ferrer.